un día más con ustedes aquí en Día a Día, en Fe Pública, para compartir con ustedes varias informaciones y grandes invitadas. Así que les pedimos que se queden porque tenemos un notición hoy día para ustedes que esperamos compartir. Bienvenidos a Fe Pública, al programa Día a Día. Bueno, como les decía, bienvenidos a Día, Fe Pública. Estamos para conversar de grandes temas el día de hoy. Y bueno, ahí dice conductora Judith Marín, y como ustedes ya saben, me imagino, ella fue nombrada ministra de la Mujer para este gobierno, así que la felicitamos, le damos un abrazo gigante, por eso ya no ha podido estar, porque está full con llamados, atendiendo llamados, respondiendo dentro de lo posible, y felices de tener una hija de Dios en ese lugar. Así que queremos entrar inmediatamente en el tema. Quiero contarles que tenemos una gran invitada el día de hoy. Tenemos a la pastora Carla Ortiz, quien pertenece a la Plataforma Evangélica Nacional Plena, y ella está desde Penco, porque ella reside ahí, así que le damos la bienvenida para que se incorpore virtualmente a distancia desde ese lugar. Y queremos saludarla y presentarla. Querida pastora Carlita, bienvenida. ¿Cómo está? Cuéntenos. Bendiciones, Carolita. Bueno, estamos aquí desde Penco, la comuna más hermosa de Chile. Penco es amor. Estamos acá desde la Iglesia Pentecostal Chalén, del lugar de acopio, que estamos trabajando desde el día 1 para poder sobrellevar esta gran tragedia que hemos vivido como comuna. Estos incendios que realmente nos han tocado a miles y miles de familias de nuestra comuna y en especial del pueblo evangélico también, que alaba y bendice el nombre del Señor. Y bueno, justamente quisimos contactarla para saber un poquito. Penco es una de las zonas más afectadas con los incendios. Sabemos que la iglesia abrió las puertas como centro de acopio y que hay muchos pastores que perdieron iglesia y casa. ¿Tienen alguna lista? ¿Qué es lo que están realizando en este tiempo una vez que se produjeron estos incendios? ¿Qué papel les tocó jugar ahí, pastora Carla? Bueno, nosotros acá, la comuna de Penco, como Penco y Lisquén, somos una de las comunas que tiene más evangélico, pueblo cristiano, en la octava región. Somos un pueblo bien evangelizado y hasta el momento llevamos sin estrada 15 iglesias. Wow. Y 10 pastores que perdieron todo, sus hogares, y esos pastores, los hijos de los pastores que también vivían ahí. Así que ha sido también un toque fuerte que hemos recibido como pueblo del Señor. Pero sin embargo también las iglesias que quedamos en pie, hemos abierto nuestras puertas y hemos estado haciendo el trabajo del buen samaritano, predicando con el tener que extender la mano a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y estamos trabajando en eso, como sedes de acopio. Muchas de nuestras iglesias están en ese trabajo para poder ir en ayuda a los miles y miles de hermanos que han sufrido, que han quedado sin casa, sin hogar. Muchos de ellos también perdieron la vida, lamentando la pérdida, ¿cierto?, de muchos también, que fue la consecuencia de este gran incendio que nos tocó vivir el día sábado 17 de enero. Y yo veo ahí que están en la iglesia. ¿Esa es la iglesia donde está ahí? Sí, acá ahí estamos en la iglesia como sector de acopio. Estamos, se ven ahí si puedes ver, las aguas, ¿no? Sí, las botellas de agua que han llegado. Estamos acá con algunos hermanos trabajando, alimentos. Ahí se ven los Hoy hermanos. Día hemos estado, ¿Les ha tocado todos los días trabajar? ¿Todos los días? Desde el día 1. Estamos de las 6 de la mañana hasta las 11. A los hermanos que a se los ven hermanos ahí que están, todos los hermanos trabajando. Y las ayudas que nos han llegado ha sido de hermanos en la fe, iglesias hermanas que han podido colaborar, ya que nosotros como iglesia no somos una misión que tenga un respaldo
como corporación para poder solventarnos, como en otros casos de misiones grandes, metodistas, wesleyanos, pentecostales, metodistas, pentecostales, Claro. que gracias al Señor tienen iglesia en todas las regiones y ellos han traído la ayuda también para bendecir también a todas las personas. Ya aquí, 15 pastores damnificados, sí, no es menor, y son pastores, me imagino, de distintas misiones, denominaciones, de distintas corporaciones. congregaciones. Ya. Tenemos pentecostales de Chile, wesleyanos, metodistas, ministerios, bautistas, pentecostales. Aquí nos ha tocado a todos nos ha tocado. Así que acá nosotros hemos abierto el acopio y hemos sido bendecidos a través también de muchas organizaciones que han venido a colaborar y cuando no han podido entregar han pasado aquí a dejar, y nosotros hemos canalizado la ayuda, ya que llevamos 30 años acá como pastores trabajando y conocemos a nuestros hermanos en la fe, conocemos a nuestros pastores, así que hemos podido canalizar la ayuda que ha llegado en forma directa, ¿ya? Y eso ha sido también muy positivo porque sabemos dónde viven, dónde están, así que la ayuda que hemos podido realizar, ese poquito, ese granito, ha sido bien canalizado. Y quiero aprovechar también de agradecer, si me lo permite, Sí, por a la supuesto. Plataforma Evangélica Nacional, que también con su aporte estamos haciendo una ayuda personal para los pastores, y teniendo en consideración que el pastor es el último que se acuerda que también tiene necesidad. Hay iglesias que tienen 40, 50 familias afectadas, Wow. entonces están preocupados de también ver la manera de poder ayudar a sus hermanos. Entonces, como Plataforma Evangélica Nacional, también se han recolectado algunos recursos y eso lo hemos destinado a tener que bendecir también a nuestros pastores con una ofrenda, con un kit de ayuda para ellos. Agradecer también a todas las iglesias hermanas que nos han colaborado, a Jucum, que estuvo el día de ayer, unos jóvenes acá, Qué bueno. y prometieron volver para Qué ayudarnos, bueno. porque en estos momentos estamos detenidos, no podemos armar más cajas, han salido ya más de 300 cajas de ayuda, porque estamos sin stock. Okay. Entonces estamos un poco ahí Ahora en vamos a pausa hablar hoy de día, eso. pero Quería saber si el tenemos fe. alcalde ha ido también, ha ido a visitarlo. ¿El alcalde de Penco no ha llegado hasta allá todavía? Ya. No ha llegado hasta acá. Seguramente por tiempo, a lo mejor, cierto, con todo lo que hay que gestionar, no ha podido llegar, pero la iglesia siempre hace un trabajo silencioso. Así es. Yo le comentaba a un pastor que en estos momentos nosotros somos familia. Aquí el letrero no nos sirve, solamente nos sirve trabajar como familia, y que esas personas que lo están pasando mal puedan tener un tiempo de refrigerio y puedan tener la esperanza que se van a volver a levantar. Así que ellos harán su parte y nosotros como Iglesia del Señor estamos haciendo la nuestra a nuestra medida, pues, a lo que podemos. Estamos aquí para dar lo mejor, recibir a la gente que viene, orar por ellos, confortar su espíritu para que vuelvan a creer y a esperar, porque esto va para largo. Y bueno, hablamos antes de, fuera, digamos, del aire, de que está pronosticado que se viene lluvia, probablemente granizo. Las personas allí no tienen techo, están en toldos, en carpas, lo que no los protege. Así que me gustaría saber, querida pastora, de qué están compuestas las cajas, si se puede ayudar, si la gente que nos ve, que está en este minuto, qué mejor que canalizar la ayuda directamente a través de una iglesia que está funcionando como lugar de acopio y poder canalizar directo a esas familias. O sea, se quemaron las iglesias, son 15, me imagino que muchos hermanos en la fe también perdieron todo, no tienen dónde cocinar. Sí. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes? ¿Qué compone esta caja, este kit que están armando, intentando armar? Mira, nosotros en este momento estamos dispuestos a las dependencias de la iglesia, los comedores, para la iglesia Ejército de Salvación, quien está entregando colaciones diarias, 500.000 colaciones diarias. A la organización de Operación Bendición, ellos también están entregando alimentación. Así que nosotros estamos haciendo las cajas con lo básico,
alimentos básicos, arroz, fideo, aceite, sal, azúcar. Hemos recibido lechecita, Milo, que es lo que más nos cuesta, Milo, leche. Pero quisiéramos fortalecer más esa cajita. Ya quisiéramos que esa cajita llevara galletita, una mermelada, que llevara a lo mejor cierto harinita, algo para un niño, una niña, que cajitas de jugo, que es más fácil para que ellos la puedan digerir porque todavía no ha llegado el agua a todos los sectores. Luz tampoco ha llegado a todos los sectores, están de a poco, parcialmente, porque son 10 poblaciones aproximadamente. Entenderás que es un número bastante grande y que se va a tardar el que se repongan todos los servicios básicos. Claro. ¿Ya? ¿A cuántas personas están atendiendo ustedes aproximadamente? Ya perdí la cuenta. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos una entrega de caja para 100 personas, sin contar las diarias que están saliendo. ¿Suben o las van a dejar? Entregar para... algunos la vienen a buscar porque se están alojando en casas de familiares, de las casas que no se quemaron, porque hay mucho adulto mayor, niños. Tenemos niños con TEA, que el ruido de las máquinas, que los bocinazos les perjudica. Entonces esos niños han sido trasladados a casas de familiares, de amigos, aquí en la comuna, en Talcahuano, en Coronel. Entonces a ellos se les hace difícil que puedan esperar arriba la ayuda. Entonces nosotros la canalizamos, le conocemos, la llevamos o vienen a buscarla, se notician. Días atrás nos aconteció que no llegaban colchones y el pastor de la iglesia Angular de Concepción nos trajo 120 colchones. Wow. A las 8 de la mañana. Ya en la tarde no quedaban colchones. Wow. Porque las colchonetas son delgaditas, entonces para un adulto mayor que tiene un peso cierto, era incómodo. Hay iglesias que están albergando hermanos en sus comedores. Entonces la situación es compleja. Pero tenemos fe que el Señor va a tocar los corazones y va a proveer lo necesario, porque ahora la necesidad ha cambiado. ¿Ya? La necesidad ha cambiado. Ahora tenemos necesidad de carpa, toldos, mesas plegables, sillas, materiales de construcción para que la gente pueda estar en sus lugares y puedan recibir la ayuda que necesitan. ¿Y cómo han pensado cómo enfrentar el mal tiempo que se avecina? ¿Qué han sabido de eso? ¿Cómo se está preparando la gente? La solución en este momento desde el municipio se está haciendo una campaña para recolectar recursos para comprar carpa y nylon. Pero comprenderás que a esta altura es un poco encima. Así que no sé cómo van a pasar la noche. Realmente no logro imaginar lo que va a ser para muchos pasar mañana una noche de lluvia y granizo. Nosotros hoy día en la noche vamos a dejar cafecito porque se pone ya frío como a las 10, cafecito con un sándwich porque ahí, y llevar unas frazadas que estamos gestionando, unas frazadas para que puedan cubrirse del frío. Sé que hay una cuenta y quiero aprovechar este espacio que nos bendice tanto para quienes nos están viendo, quieran colaborar con un granito de arena, porque todo sirve en estos minutos, son muchas familias. Tú me habías mencionado de la cantidad de gente más o menos en el sector ahí que está damnificada, que eran, tengo entendido, como 3.700 personas. 3.700 más o menos, sí. Porque en una sola población son 700 familias. Claro. Y saca la cuenta que son como 10 poblaciones. Claro. O sea, es algo que uno empieza a la entrada de Penco y llega hasta Punta Parra, que es el límite con Tomé. Sí. Entonces tenemos Penco Chico, tenemos Villa Rica, Villa Alegre, Villa Italia, Lord Cochrane, Bipla, Miramar, Sargento Aldea, Geo Chile, Río de Chile, Lirken. Te conoce bien la zona. Eso sí. Es tremendo, es tremendo. Yo me imagino ese día que ocurrieron los incendios, ustedes, gracias a Dios, no les pasó nada. Ustedes también fueron alertados en la madrugada de lo que estaba pasando. Si nos puedes contar un poquito cómo ustedes se enteraron de esto. Fue muy especial porque nosotros estamos a orilla de costa.
a orilla de costa, entonces estamos al frente de los cerros, Ok. a 5 minutos. Ya nos divide solamente la carretera. Entonces estábamos acá en el culto, terminando el culto, y empezamos a ver que el cielo empezó a ponerse rojo. Y a medida que iban pasando los minutos, más rojo, más intenso, y llegó acá. Termina el culto y desde acá se ve y empezó a prenderse desde la entrada y empezó el viento, un viento puelche muy fuerte y eso empezó a expandir, pero fue una cosa de 5, 10 minutos serían que se quemó todo Penco. Wow. Tomó los cerros Penco, Lirquén y llegó hasta Punta de Parra, o Ustedes sea, estaban y terminando la explotaban los reunión. galones. Estaba terminando la Sí, reunión. Entonces escucharon explosiones. sí, ¿Habían hermanos de tu iglesia empezaron las... que Sí, se vieron afectados? tengo 5 familias de acá de la iglesia que lo perdieron todo. Y pregunta, ¿solo Nosotros, estaban ahí en esta reunión cuando ellos visualizaron sí, que había esta quema y se enteraron después que sus viviendas habían sido claro, quemadas? porque el incendio empezó desde Penco. Claro. Desde la entrada de Penco había una madera que no, y de repente al medio otra y arriba otra, y eso con el viento puelche se juntó y se expandió por todo el Penco Lizquén, ¿entiendes? Entonces empezó el caos porque empezaban a sonar las alertas de evacuación y eran todos los sectores. Entonces aquí nosotros solamente teníamos para opción de ir a la playa, porque ya no podíamos salir por ningún otro lado, porque Penco estaba prendido, Lizquén estaba prendido, la salida Tomé estaba prendida. ¿Y la gente, hubo Entonces, caos con tu hermandad ahí de la sí, iglesia? nosotros empezamos a evacuar a los hermanos que están en los cerros, evacuamos abajo y de abajo hacia la población y de la población hacia la iglesia, o sea, fuimos haciendo escala porque el fuego seguía avanzando. Tremendo. Así que ahí estuvimos durante la noche. Durante la noche estuvimos albergando a las hermanas de tercera edad con crisis, porque las llamas eran literalmente era ver el infierno ahí. Wow, qué En tremendo. lo personal, a nosotros nos tocó ir a buscar una sobrina en Ríos de Chile, donde se quemaron de 58 bloques, 56 estaban quemados. Y una sobrina estaba adentro con su papá. Entonces me llama y me dice, tía, no quiero morir quemada, quiero que me venga a buscar. Así que partimos, con el pastor partimos a pie, la gente corría, el pulchén, el humo, los galones explotando por todos lados, y el fuego seguía avanzando, y no pudimos llegar a Río de Chile, que es la última parte del cerro, a Tomé, quedamos en Lizquén. Y hubo un momento que empezamos a dar vueltas porque no podíamos salir. No podían avanzar y quedaban encerrados con el fuego. No podía, claro. ¿Qué pasó con tu Entonces, sobrina? yo, a las 7 de la mañana entraron algunos bomberos y empezaron a gritar si había gente en los bloques que estaban prendidos, y ellos con una linterna alumbraron la ventana. Y ahí dijeron, aquí hay gente. Pero ellos ya se habían dado Qué tremendo. por muertos, o sea... Sí. Eso fue muy, muy angustiante porque la impotencia de no poder llegar, estar en riesgo de morir y ver que no era solamente uno, sino que eran miles que venían. Gente que corría con el pelo prendido porque la fumarola, la caían prendida y no eran chicas, eran palos que saltaban de los cerros. Gente corría para un lado, para otro, las calles angostas, los vehículos que iban explotando en la población Geos Chile. Todos los niños que salieron, yo tengo una familia que es de una congregación que conozco, son 6 y 4 están quemados, están hospitalizados. Qué tremendo. Cuello quemado, espalda, brazos, piernas, vecinos que murieron, una madre con su hijo que no pudo salir. Ha sido bastante fuerte, pero el Señor ha sido nuestra fortaleza, y como te digo, nos queda agradecer porque han llegado de todas partes del país caravanas con ayuda, gente, particulares que se han movido, que se han despojado y han venido
directamente a entregar su ayuda, a sacar escombros. El día 2, el día 3 ya habían 300 jóvenes. Quiero destacarlo porque muchas veces cuestionamos que la juventud es poco lo que hace, pero han habido, yo creo que menos de 500 jóvenes están ahí, con la pala, tempranito llegan, sin cobrar nada, solamente poniendo el amor y ñeque. Otros haciendo colaciones, subiendo los cerros, bajando los cerros, viniendo a buscar una pieza de ropa, viniendo a buscar algo que necesitan, conectándose con otros. Tienes una silla de ruedas, tienes un colchón, necesito para una familia. Sin contar la parte de campo. Claro. San José, Primer Agua, el Durazno, el Camino a la Zulema. O sea, son muchos los sectores que perdieron todo. Sí, queríamos saber si hay una cuenta para que tú la digas ahí, no sé si se puede poner ahí en pantalla, para que la gente que quiera ayudar pueda hacerlo. Es la pastora, estamos hablando con la pastora Carla Ortiz. Ella pertenece a la Plataforma Evangélica Nacional Plena y ella, su iglesia está funcionando como un centro de acopio y desde allí se está canalizando ayuda. Así que si tú quieres colaborar, porque hay miles de familias afectadas que no tienen nada, o sea, quedaron sin nada se puede canalizar correctamente esta ayuda a través de esa cuenta para que quienes nos ven puedan realmente aportar un granito de arena, lo que sea. Yo creo que todo sirve y como dice la pastora Carla, lo que más se necesita ahora es, para que lo puedas repetir, Carlita. Material de construcción. Estamos necesitando material de construcción. Yo no sé si por allá, por Santiago, han subido los precios, pero aquí ya los precios se subieron y es terrible porque... Tú me decías, Carlita, que más que cemento es madera lo que se ocupa allá, ¿no? Madera. Hay casos que necesitan cemento porque el rediel. Por ejemplo, tengo un pastor, el pastor Daniel Gómez, que es de Penco Chico. Él tiene un terreno de 3 por 9. Entonces... Ya. No cae una media agua, no puede construir porque es muy angosto. Entonces él me decía, pastora, yo voy a necesitar cemento, ladrillo, y luego arriba voy a tener que hacer un segundo piso de madera. Claro. O sea, porque el fuego fue tanto que clavo, martillo, cemento, fieltro, planchas de UCB, planchas de zinc, todo lo que sea de construcción. Para poder, por último, hacer un cuarto y puedan estar cubiertos más que nada de las lluvias, del frío de la noche y que puedan guardar también lo que ellos han recibido. Claro. No tienen a dónde dejar las cosas, no hay una mesa. No tienen dónde cocinar, claro. No tienen mesa, no tienen nada. No hay cocinilla. Para que sepa la gente. No hay cocinilla, ¿Cómo no hay está nada. el clima ahora ya? ¿Cómo está el clima ya? Ahora está entrando una vaguada costera. Empieza como a nublarse y empieza con la temperatura a bajar porque el tiempo se vaya a perder. Está entrando norte, diríamos por aquí. Claro, sí. Está entrando el norte. Así que eso estamos, la cuenta que está ahí es la mía. Hemos podido también, la ayuda que ha llegado, hemos tomado las fotos para que la gente que ha venido a dejar su ayuda vean que la ayuda se está entregando. No la publicamos porque... hay mucha gente que le da hasta vergüenza venir y decir que ha sido afectada. Exponerlo igual es complicado. Entonces, más que nada, tomamos fotos y la mandamos personalmente, a lo mejor a la persona que quiere ver que su ayuda esté. Llegó, hemos hecho algunos videos como iglesia para que se pueda visualizar que hay organizaciones que están apoyando, que están trayendo su donación. Están funcionando, muchas familias se juntaron, están haciendo una olla común. Yo quiero también la gente ayudando a la gente. De pasar el aviso de que como se quemaron iglesias completas, además de la casa de pastores, pero las iglesias además, entonces también no tienen nada. Sé que se está canalizando una ayuda con Biblias ahora para los hermanos, para los pastores, pero sí. Tú me decías, no tienen guitarra, no tienen banjo, no tienen pandero, se les quemó los instrumentos, los ofrenderos, el púlpito, todo. Así que si hay alguna iglesia también que quiera colaborar con las iglesias, también es algo loable. Queremos darte un aplauso desde el estudio, querida Carlita. Maravilloso.
Sí. Maravilloso. Un aplauso Y te a quiero todos comentar, los voluntarios también, dígame. sí, eso, comentarte que del primer día que se quemó Penco, al segundo día la iglesia se puso de pie y empezó a adorar ahí en la ceniza. Wow, Ninguna de las iglesias que se ha quemado ha dejado de hacer culto. tremendo. Están ahí, adorando, dando gracias porque están con vida, están con salud y porque tienen esa fe, esa convicción, que el Dios que servimos es un Dios poderoso, un Dios que es dueño del oro y la plata y que Dios va a proveer, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muchos coristas solamente batiendo sus manos porque los instrumentos se quemaron. Me contaba un chico de la Pentecostal de Chile, me decía, pastora, junté tanto para comprarme mi bajo. El día martes lo traje, el pastor le puso la bendición y el sábado se quemó. Tengo otro chico que me decía, los materiales se recupera, pero mi acordeón, pastora, me duele, mi acordeón. Un niño de 13 años que aprendió a tocar la trompeta, hoy día tiene solamente los escombros de su trompeta. Entonces, cuando uno escucha esa historia, quisiera parte uno poder el tener corazón. más ayuda. Sí. Bueno, vamos Claro. a mover a través Las del canal. hermanas. Así que queremos todo es bien nuevamente- recibido. Sí, ahí quedó la cuenta puesta. Queremos agradecerte, Carlita. No queremos quitarte más tiempo, querida pastora, por compartir con nosotros El tu nombre dolor, de la iglesia- experiencia. Así que Dios te bendiga El nombre mucho. de la iglesia es Pentecostal Chalén, Camino Viejo Lilquén, número 18, Penco. Ok, vamos a ver si vamos para allá también nosotros. Así que Te Dios te esperamos bendiga aquí mucho. con todos los que quieran venir. Dios te bendiga mucho y bueno, después de este testimonio tremendo de fe, de este tremendo testimonio de fe que nos dice que aunque en las vides no haya fruto, yo con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a un corte y volvemos pronto aquí al programa. Sigo en pie caminando firme, nada me detendrá. A tu lado estoy seguro, ¿quién me puede derribar? Digan lo que digan, nadie me callará. Soy la luz en las tinieblas, no me pueden apagar. Voy seguro, no me pueden derribar. Cristo conmigo va. Camino de tu mano, con frente en alto voy. Tu presencia me acompaña, seguro en ti estoy. Siguiendo tus pisadas, donde quieras allí voy. Oh Jesús. Mantengamos firme nuestra convicción en el Señor. Prometió estar con nosotros, no fallará. Aunque el mundo se derrumbe, Él de pie nos sostendrá. Confiamos en tus promesas, tú siempre cumplirás. Voy seguro, no me pueden derribar. Cristo conmigo va. Camino de tu mano, con frente en alto voy. Tu presencia me acompaña, seguro en ti estoy. Siguiendo tus pisadas, donde quieras allí voy. Oh Jesús. Camino de tu mano, con frente
Bueno, y ahí escuchamos este tremendo tema que nos alienta, sigo en pie, que nos recuerda que hay que seguir en pie, sobre todo tomados de la mano del Señor, con Alex Cañulef, así que un tremendo tema. Y queremos entrar inmediatamente con nuestra próxima invitada, Elizabeth Rivera. Elizabeth Rivera, ella es presidenta de la organización Somos Padres y delegada en Chile de Actúa Familia. Bienvenido, Elizabeth, gracias por estar en este programa Día a Día en Fe Pública. Y te hemos invitado, Elizabeth, porque supimos que, primero que todo, representas a padres, que estuviste en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y nos gustaría escucharte de qué fuiste a hacer allí y qué te tocó vivir en la Comisión de Educación, digamos, para que la gente sepa un poquito lo que está ocurriendo en el país y que no saben mucho lo que está pasando en el Congreso. Bueno, muchas gracias, Carol, por invitarme a su programa. Efectivamente, estuvimos en la Comisión de Educación. Tú también estabas ahí. Y quiero contar que lo que yo viví con mi experiencia. Bueno, actualmente en Chile se tramita un proyecto de ley que significa modificar la ley 20.148. La modificación a esta ley sería bastante compleja en el sentido que tiene varias aristas, ¿no es cierto?, lo cual atentarían contra el derecho preferente de los padres y también la libertad de enseñanza, y otro tema que también es importante tocar. Ahora, ¿en qué consiste la ley 20.148? Es la ley que regula la educación sexual en los colegios. La educación sexual en la actualidad es obligatoria en enseñanza media. De preferencia se enseña en primero medio y se le enseña a los estudiantes todo lo que tiene que ver con la prevención de embarazos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Ahora, ¿qué pretende este proyecto? Que primero un objetivo es convertir la educación sexual en un derecho del niño, ¿ya? Luego de eso, que esta educación se realice durante todo el ciclo de enseñanza, llamemos básica y media, de un estudiante, o sea, desde prekinder hasta en adelante. También el enfoque que se le daría a esta educación sería de sexualidad, afectividad y género. Por lo tanto, ahí es cuando entramos en un tema, porque ellos dicen que pretenden hacer esta modificación, los autores del proyecto, para prevenir el abuso de menores. ¿Ya? Entonces, el tema es que en realidad consideramos, por lo menos por mi parte, que no cumple con el objetivo que pretende decir el proyecto o la intencionalidad, porque en realidad creo yo que lo que busca es implementar educación sexual integral como obligatoria a todos los ciclos de la educación y que sería, obviamente, se le enseñaría a los estudiantes temas como la sexualidad, la afectividad y el género. Y eso sería muy complejo porque es una reforma muy grande que nazca de esta manera, donde los apoderados no conocen los contenidos de ese tipo de educación. Se supone que esta ley obligaría a los colegios y impondría, digamos, la visión de género. Yo sé que tú escribiste un libro que se llama Ideología de Género, el opio de los pueblos, algo así. Educación sexual integral, el nuevo opio del pueblo. Ah, perfecto. Cuéntanos un poquito por qué lo tratas de esa manera, cuáles son los argumentos, cuál es tu experiencia, porque yo sé que tú eres profesora, tengo entendido también, y llevas muchos años también trabajando en el rubro. Entonces, cuéntanos un poquito lo de tu libro, qué es lo que planteas ahí. Ya, el libro fue escrito en el año 2020 cuando se tramitó Educación Sexual Integral.
Ok. ¿no es cierto? Ya, en la Comisión de Educación, y los apoderados, muchos de los apoderados y padres no conocían los contenidos de educación sexual integral. Entonces, con un profesor de la Universidad Católica, el profesor Carlos Casanova, que él era doctor en filosofía, y nos dedicamos en ese año a hacer muchas charlas sobre el tema para informar a los padres de qué trataba este tipo de educación. Escribimos un libro. ¿Y por qué le dimos este enfoque de opio? Porque la izquierda y el progresismo siempre señalaron que la religión era un opio, ¿no es cierto? Que no evadía del mundo, que no era científico y que tenían que tener no tenían evidencias empíricas sobre la existencia de Dios y que era como enajenador al hombre. Y uno, al estudiar lo que son las teorías del género, o sea, si la religión para ellos es un opio, yo creo que esto para nosotros es un nuevo opio, porque en realidad muchos de sus postulados no tienen evidencia científica y son muy cuestionadas por llamemos, la medicina, por ejemplo. Y la Entonces, biología y también. la biología principalmente. Entonces, ¿cuál era el objetivo del libro? Primero, mostrar a los padres y apoderados que en ese tiempo, en el año 2020, había un profundo quehacer legislativo de leyes que atentaban contra los derechos de los padres abiertamente, y el primero y más grave de todos era el sistema de garantía de los derechos de los niños. Porque explicamos en el libro que era un cambio de paradigma de la infancia, de niños de sujeto de protección a niños de sujeto de derecho, en que la infancia cambiaba y debía ser tratada bajo ciertos principios como el niño sujeto de derecho, la autonomía progresiva, el interés superior del niño, la no discriminación. Y el proyecto original sacaba y ponía como en quinto lugar a los padres como garantes de los derechos de los niños. El primero pone al Estado. Entonces, ahí hubo una lucha muy grande con otras organizaciones en el sentido de unirnos para que esta ley quedara lo menos mala posible, y se logró que los padres ocuparan el lugar que le correspondía. Pero una vez aprobado, tú ves que la realidad fue otra. O sea, vemos en la actualidad el sistema de acompañamiento del PAI justamente se basa en esos conceptos de que el niño es titular de derecho. Claro. Para Entonces, explicarle un poquito a la gente, cuando se menciona que el niño es sujeto de derecho en vez de sujeto de protección, el sujeto de derecho lo pone como solo, lejos de la familia. Ese es el problema. No pasa a ser parte de un núcleo familiar, sino que lo pone como un ente solo, digamos, donde el Estado tiene mayor dominio sobre él y los padres no tienen mucho que decir, que es el riesgo. Yo te quería preguntar, Elizabeth, educación sexual integral, el problema es que va asociado a estas teorías de género principalmente. Va asociado al sistema de garantías primero, Ok, de que el Estado es el garante del derecho a la educación sexual. ok. Ese es el primer problema que tiene educación sexual. Eso significaría, si tú lo traduces en la práctica, que el Estado es el que debe velar, o él es el que está a cargo de enseñar sexualidad a los niños. Claro, y en gobiernos progresistas esto se lleva a su máxima expresión. Así lo vemos en Argentina, en Alemania, en distintos países porque en realidad lo que se le enseña a los niños es la perversión. Porque aquí yo sostengo con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Y el libro le muestra esa realidad de que ¿qué es lo que es la educación sexual integral? Es la versión marxista de la sexualidad. Entonces, como es marxista, lo que propone un ser humano, ¿no es cierto?, con otra, llamemos, dimensión que no es la que nosotros vemos de cuerpo, ¿no es cierto?, y alma, sino que acá solamente se ve la materialidad. Por lo tanto, no tiene una visión, por ejemplo, del hombre-mujer como recíproco, sino que como antagónico. Y por otra parte, yo te voy a explicar un poco que yo lo viví personalmente cuando a mí en un colegio me capacitaron sobre educación sexual integral, más o menos cuáles son los postulados que ellos sostienen, y también te puedo mostrar verbalmente ejemplos de lo que le enseñan a los niños en los colegios actualmente en algunos aquí en Chile.
¿Ya? Ya. Primero, yo en el año 2021 trabajaba en un colegio donde ese año se elaboró una circular que decía que había que enseñar a los estudiantes educación sexual, basada en la educación que existe ahora, o sea, en la prevención de La enfermedades biológica, de además, transmisión sexual. uno dice la biología no debería tener oposición a esa educación sexual basada en la biología, en el Claro, cuidado, en el los padres piensan aseo, que es ¿cierto? eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, la circular decía que la educación tenía que basarse en lo que existía, que era prevención de las enfermedades, de embarazo y el VIH. Ya, y cuando yo llegué en marzo al colegio, porque eso fue en enero, la psicóloga del colegio nos señaló que ella había hecho un programa de educación sexual integral y que nos iba a capacitar a nosotros para implementarlo en el colegio donde yo trabajaba. Ok. Entonces nos citó a una reunión en el auditorio donde se hacen este tipo de eventos. Y ella, la primera fotografía que sale en su presentación es la de Simone de Beauvoir, que la mujer no nace, sino que se hace. Sí. ¿Ya? O sea, que el género es una construcción cultural. Segundo, sale una gran fotografía de Judith Butler que dice que los niños son niños y niñas porque sus padres le pusieron nombre de niños y niñas, los vistieron con ropas y les dieron juguetes estereotipados de niños y niñas. Pero que si ellos hubiesen tenido la posibilidad de elegir otra cosa, no serían niños y niñas. Tercera idea, que esta educación tenía la finalidad de destruir las sociedades heteronormativas patriarcales. Entonces, y también por último, que esto era un derecho del niño. Bueno, ahí yo le planteé mis discrepancias sobre el tema de que no era un derecho del niño y ahí hubo un diálogo con los profesores y había muchos profesores que no estaban de acuerdo con este tipo de educación, pero más que todo había una profesora que claramente dijo que ella, en realidad, ella no iba a enseñar educación sexual a los estudiantes, pero por un tema que ella consideraba que eso eran temas personales del estudiante y que ella no se tenía por qué meter en eso, que ese era un tema de la familia, ¿ya? Luego vino la segunda capacitación, la segunda clase de ella, entonces ahí salió el tema de las orientaciones sexuales y en una nos plantea como pregunta, yo no digo que ella lo haya afirmado, pero nos plantea como pregunta si acaso la pedofilia podía ser considerada una orientación sexual. ¿Ya? Entonces nosotros quedamos así como, ¿ya? O sea, ¿qué onda? Y era una pregunta. Y algunos dijeron explícitamente no, le dijo, eso sí que no, o sea, eso sí que nosotros no creemos que es posible eso. Y luego de eso pasó el tema, nosotros quedamos sumamente asombrados, pero pasó el tema y tocó el tema de identidad de género, de que en Chile el tema de identidad de género era muy complicado porque habían padres que eran sumamente fanáticos, que andaban protestando contra esta ley y que en realidad este tema del cambio como de sexo era muy burocrático en Chile y que tenía que ser muy expedito. Entonces yo ahí le comenté y le dije, mira, tú estás equivocada porque en realidad no es un tema que los padres estén en desacuerdo con esto, sino que son los endocrinólogos los que sugieren que no puede ser el cambio tan como cambiarse ropa, le dije yo, porque para hacer un cambio tendrían que darse, el niño tiene que haber estado por lo menos en el acompañamiento de 5 especialistas, que son más o menos los que tendrían que Mínimo. evaluarlo y hacer un seguimiento de su vida a largo plazo. O sea, no es que sean los papás los que se están oponiendo, es la medicina la que se opone a lo que tú estás proponiendo. Entonces, ahí luego vino un tema que fue muy, para mí, como docente, fue muy fuerte porque nosotros teníamos una estudiante que estaba en su proceso de transición. Y resultó que ella dijo, bueno, pero en todo caso yo les pido que ustedes apoyen, le vamos a poner Margarita, a la alumna Margarita, ¿no es cierto? Porque ella está en este momento en una situación muy compleja. Ella está en su proceso de transición y es la etapa donde más ideas suicidas tienen.
Y yo quedé así como para adentro pensando, decía, pero ¿quién en su sano juicio somete a un paciente o a un estudiante a un tratamiento en que va a tener que pensar a lo mejor en un momento en suicidarse? Mm, Entonces, cuando yo hablo de opio, estoy hablando de eso, o sea, la falta de evidencia científica, mm. la falta de aceptar las sugerencias que la medicina, ¿no es cierto?, plantea con respecto a la transexualidad y en el fondo dejarse llevar por teorías que no tienen ningún sustento científico. Y quería, Elisa, Ahora, perdón, quería preguntarte, para los papás y la familia que nos están viendo a esta hora, esto van a seguir insistiendo con estos temas. Entonces, tú estás del otro lado, porque tú estás del lado del aula con los alumnos. ¿Cuál es tu recomendación para padres interesados en esto? Yo sé que hay muchos papás que han sacado a los niños a sistemas homeschool por el temor pero no todos pueden pagar incluso homeschool, porque hasta los claro, homeschool ahora organizados es caro, digamos, no son claro. tan baratos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para observar o estar atento? ¿Cuál es tu recomendación desde tu posición de profesora frente a estas ideas que siguen tratando de imponerlas de una u otra manera? Piensa tú que están votando estas leyes en un periodo de vacaciones donde la gente está en otra, ¿no? Y ahí es donde tratan de, encima le pusieron urgencia a este proyecto. Entonces, Claro. ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo creo que el rol de los padres es fundamental porque esta ley, o sea, esta educación no es obligatoria en los colegios. La educación sexual integral no es un derecho del niño y sí se ingresó a los colegios porque hubo un acuerdo de resolución entre una propuesta que hizo Emilia Schneider con el gobierno de Gabriel Boric. Entonces ellos tomaron algunas sugerencias que hacían organizaciones como la ONU, la UNESCO, y la ingresaron a los programas, a los planes y programas. O sea, supongamos que el lenguaje, están los contenidos del lenguaje, matemáticas, ciencia, entonces ellos insertaron alguna idea dentro de esos planes y programas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que como no es obligatorio, y en Chile, como bien explicó la profesora argentina que participó en la comisión, los profesores no están capacitados para esta educación porque además tiene mucha resistencia, también de parte de profesores. Sí. Entonces hay profesores que a mí me han dicho, mira, yo jamás le voy a estar enseñando a los niños que ellos pueden ser hombre o mujer y lo que quieran ser, yo jamás me voy a meter en eso. ¿Por qué? Porque además no está dentro de nuestra formación académica ni nuestra formación humana, ¿me entiendes? Como persona. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que hay profesores activistas, que ellos sí se abanderan con el tema y le enseñan cosas como, por ejemplo, antes de responder la pregunta que tú me dices, yo te voy a poner un ejemplo para que veas lo que hizo la mamá. Yo hace un tiempo seguía a una señora en Facebook, en las redes sociales, conversamos muchas veces, ella tenía hijos pequeños y un día me dijo, profesora, sabe que yo necesito pedirle que usted me ayude, porque mire, esto es lo que le están enseñando a mi hijo en el colegio. Entonces me mandó, y dos apoderados fueron, y otra señora también, me mandaron 2 videos, y los videos eran lo siguiente, eran cortitos, y la primera parte le explicaban a los niños de cuarto básico, de séptimo, octavo, le explicaban las orientaciones sexuales. Luego le explicaban una cantidad bastante grande de expresiones sexuales. Y luego le explicaban una cantidad no menor de identidades de género. Entonces después, al final del video, lo que decía era que tú puedes ser lo que tú quieras o todo esto. Entonces tú entenderás que... Es un adoctrinamiento directamente, de Total. una mirada del mundo, de una cosmovisión, de una idea, de una ideología. Particular de cierto grupo de personas, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que afirman, porque aquí cuáles son los teóricos, parte por Freud, que él sostenía que los seres humanos no éramos heterosexuales, que los seres humanos éramos bisexuales, ¿ya? Ahora,
parte por ahí y que nosotros somos hombres y mujeres por una represión que tenemos sobre nuestra, llamemos formación, que sería la escuela, la iglesia, ¿no es cierto?, que nos enseña que somos hombres y mujeres, que tenemos que casarnos con una persona del sexo distinto, que tenemos que darle... Pero en el fondo él que lo que sostenía que nosotros éramos bisexuales. Esa idea la tomó después una persona que es fundamental en este tipo, en la educación sexual integral, que es Alfred Kinsey, el cual hizo una escala de la sexualidad humana. Entonces él ponía acá la heterosexualidad y acá la homosexualidad, y acá iba, supongamos, por decirte, medianamente heterosexual, era una escala que tiene Claro. sus nombres. En el traspaso de lo hetero a lo homosexual. Y el fluir. Claro, el fluir. El fluir. Y la heterosexualidad no existía. No existía. Entonces, en realidad, lo había preferentemente heterosexual, entonces acá el homosexual, y fluía y de acá para acá. Entonces, en el fondo, lo que proponen es un género fluido. Claro. O sea, no hay una categoría estable de sexualidad, sino que es la autopercepción, lo que el ser humano se sienta con respecto a eso. Y eso era lo que le estaban enseñando a estos niñitos en cuarto básico, aquí en Chile. Chiquititos, donde les causan confusión y donde, ojo, que cuando entró esta teoría aumentaron la cantidad de niños que se consideran transexuales, ha aumentado creo que hasta el 300%. Entonces, nos quedan pocos minutos, Elizabeth, pero no quisiera perder la oportunidad de consultarte nuevamente, porque yo creo que muchos padres escuchan esto y se sienten abrumados, porque piensa tú que en esta comisión también se habló de que los padres también los catalogan de abusadores, porque entendemos que hay casos donde hay abuso sexual dentro de la familia, a veces son conocidos, parientes cercanos y todo, pero son casos excepcionales, pero de alguna manera atribuyen que no son los mejores cuidadores de los hijos los padres. Y por eso que el Estado tiene que intervenir. Pero ¿cuál es tu recomendación para los papás? Sobre todo ahora que comienza el 2026 y que van a entrar de nuevo a nuevos periodos escolares. Bueno, lo que hicimos con esa mamá, aquí en Chile hay varias organizaciones, está Con Mis Hijos No Te Metas, el caso mío, que hemos apoyado a padres y apoderados, y lo que yo le sugería a la mamá, siempre estar preguntándole a los hijos, siempre estar mirando sus materiales, qué es lo que le están enseñando en el colegio, siempre estar atento con respecto a las señales, lo que le enseñan, y luego de eso, cuando a uno le parece que son contenidos bastante controversiales y dañinos para la infancia, en este caso lo que se hace es una carta, ¿no es cierto?, al director directamente del colegio, y si el director no pesca, al sostenedor, y así sucesivamente hasta que escuchen. Y como no es obligatorio, ¿no es cierto?, en este caso, porque son sugerencias que la ONU hizo, no es que sean obligatorias ni estén dentro de los tratados internacionales de las cosas que hay que enseñar. Entonces, como no son obligatorios, los colegios tienen que, en el fondo, escuchar la voz de los padres, porque dentro de llamemos los reglamentos de convivencia y reglamentos internos, dice que los padres tienen que conocer los contenidos que se les van a enseñar en los colegios. Entonces tampoco es inventar contenidos porque a mí se me ocurren. Entonces, si los padres no saben que le enseñan, o le están haciendo talleres, o le están haciendo clases sobre sexualidad, eso se tiene que avisar con mucho tiempo y tiene que tener un consentimiento paterno. Entonces, en ese sentido, los padres tienen que ser exigentes con eso. Claro, hasta hoy, digamos, se puede exigir, se podría eximir un alumno, hoy no es obligatorio, ¿cierto? Mira, eximirlo complicado, porque eximirlo, porque mira, esto, ¿cómo se ingresó a asignatura? Pero a veces toman las horas de orientación. Okay. Pero lo que se les sugiere al principio de año a los papás, ir a la dirección del colegio y pedir y decir explícitamente que si se van a hacer clases de afectividad, sexualidad, de género, de sexualidad o lo que fuera, que los padres tienen derecho a conocer cuáles son los contenidos, las personas que van a entregar esos contenidos y las fechas. Ok, tu recomendación sería entonces, independientemente si avisan o no, que el papá de por sí averigüe si en algún minuto del año van a tener un programa, un taller o lo que sea,
y consulten de qué se va a tratar. ¿Qué pasa si Exacto. los contenidos yo ya no estoy de acuerdo? ¿Qué hago yo como padre? Plantear que no se está de acuerdo y que me digan la fecha y simplemente porque no hay otra forma, porque en Chile no existe la objeción de conciencia de los padres. Ya. Sería no Entonces, mandar al niño, nomás como un tema sería no mandar al voluntario. niño, claro. Ya. Ahora, si lo que los padres hacen es sacarlo a homeschooling, fantástico, pero ahora no es tan fácil el homeschooling, y por otra parte el homeschooling también requiere de los papás en la casa, ¿no es cierto? Cuando los padres lo crían, tener ciertas competencias también para poder educar a los hijos desde chiquititos en la casa, ¿me entiendes? Y lo mismo como tú dices, también los colegios virtuales, todo ese tipo, es una alternativa, y claro, hay padres que pueden pagar, otros que no pueden pagar. Claro. Pero sí, cuando se opone, el colegio tiene que aceptar, ¿no es cierto?, la sugerencia de los padres, porque lo que la Ley General de Educación señala es que la educación no puede estar en contraposición a lo que los niños aprenden en su casa. Sí, mira, y lo otro que te quería preguntar, porque se supone que la excusa para esto es la prevención de abuso sexual infantil. Entonces, tú como profesora, ¿cuál es tu recomendación de la escuela? Porque ahí pasan mayor parte de tiempo los niños. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia para poder tal vez sí mejorar la prevención de abuso sexual infantil? Mira, yo no creo que la educación sexual, o sea, sea el vehículo para prever situaciones de abuso. Creo que está mal enfocado el proyecto en ese sentido, porque cuando nosotros nos centramos en la educación sexual tiene otra finalidad. En cambio, acá si es prever el abuso, se puede hacer a través de la creación de planes y programas propios del abuso. Porque piensa tú que el abuso no se provoca por causa del niño. No es el niño el causante del abuso, es un adulto, ¿no es cierto?, que abusa de un niño. Entonces, al enseñar programas de sexualidad en los colegios preventivos, se crea la falsa dinámica que el estudiante está preparado, y no siempre está preparado, porque a veces el abuso proviene, como bien dice, del entorno más cercano de los niños. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se da? Una relación de asimetría entre un niño y un adulto, ¿no es cierto?, de poder. Después está la coerción y la ausencia de un adulto responsable en la vida de ese niño. Claro. Entonces el tema no se centra en el niño, se centra en los adultos. Entonces lo que han hecho colegios, que yo también, este mismo colegio que yo te contaba, que yo trabajé, ellos lo compraron una sociedad de colegios ingleses. Y ellos tenían protocolo para todo. Y, por ejemplo, se fijaban mucho en el tema que ningún adulto inhabilitado para trabajar con niños podía estar trabajando en el colegio haciendo clases. Sí, ahí tendría que cada colegio, ojalá, tener estos programas. Exacto. Y ver cómo aplicarlo y crear ser su constante propio programa, porque lo hacían en el tiempo. pero en la hora de orientación. Exacto. Bueno, Y Elizabeth, además mira, que el colegio tiene que estar vinculado, unido a otra instancia donde hagan las denuncias. totalmente, ¿Entiendes? es multifactorial. Yo sé que es para profundizar mucho más este tema, pero quisimos tocarlo en este rato y quiero agradecerte profundamente tu tiempo por estar con nosotros, Elizabeth Rivera, ¿cierto?, de su agrupación Somos Padres. Gracias, y esté atento a lo que le enseñan los niños al colegio, la recomendación. Así que queremos agradecer este espacio a Día y a Fe Pública, y esperamos encontrarnos en un próximo programa. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga.